inicia el 3 de octubre y que fue construido en función de dos escuelas, ¿no? La escuela Design Lab, a la cual yo pertenezco y soy codirectora, junto con Bracy Wilson, que es un destacado profesor en la universidad, que pertenece a la escuela de negocio. Y bueno, nos juntamos en algún momento con Bracy y decidimos darle curso a este programa que de alguna manera tiene como objetivo reconocer la importancia de la innovación y la creatividad en la gestión del branding, ¿sí? Incorporando para ello herramientas del pensamiento del diseño. Y bueno, y por eso que la charla hoy día tiene justamente esa connotación, Design Thinking, y en 2 semanas más tendremos otra que tiene que ver con marca, básicamente con branding. Un poquitito para dar contexto antes de presentar al expositor, decirles que para nadie es una sorpresa que los nuevos tiempos nos están empujando a todos a subirnos, ¿no es cierto?, a este nuevo tren de valor competitivo, que están pasando muchas cosas, la transformación digital es una de ellas, donde aparecen nuevas plataformas de negocio y donde aparecen nuevas formas de competir también, ¿no? Ya no se habla de competencia, se habla de competencia, de colaboración en el ecosistema, y eso hace que también las compañías tengan que repensar la forma en la cual están enfrentando sus marcas y el capital de marca y cómo construyen valor frente a los distintos tipos de segmentos que abordan. Entonces, en ese sentido, creo que lo único que quizás no ha cambiado es que el cliente sigue siendo el centro de la estrategia. Y en ese sentido, este cliente céntrico sigue confiando o no en las marcas, ¿no? Y en ese sentido también las compañías deben empezar a mapear o seguir mapeando las experiencias para poder mejorarlas a través de la innovación. Y aquí es donde aparece el Design Thinking junto con otras herramientas, ¿verdad? Como el Service Design o Future Design o todas estas herramientas de pensamiento ágil, que de alguna manera colaboran muy cercano, ¿no es cierto?, en la identificación de ideas, de implementación de soluciones. Y hoy día nosotros, como escuela también, como escuela, estamos claros de que diseñar la marca no es solo identificar un producto o ponerle un logo. La verdad es que hoy día la marca refleja todas las acciones que una compañía realiza. Y por lo tanto es un activo que tiene que ser administrado estratégicamente. De ahí la importancia. ¿Y esto por qué? Básicamente porque cada cierto tiempo las marcas evolucionan, porque también nosotros los consumidores evolucionamos, ¿no? Y se enfrentan nuevos escenarios, se enfrentan cada vez escenarios más complejos, industrias que son más competitivas, y por lo tanto hay que dar respuesta a estas nuevas necesidades. Y en ese sentido también están cambiando las formas de innovar, ¿no es cierto? Y hoy día las empresas tienen muchos desafíos para poder enfrentar este nuevo cambio. Así es que hoy día también, y hoy día estamos acá por eso, ¿no? Que finalmente en este sentido todas estas metodologías de innovación que las organizaciones y los responsables de marca enfrentan, hacen que trabajar con un design thinking nos permite de alguna forma poner en manos de un diseñador y también de un estratega elementos que permitan crear valor. Y por eso estamos hoy día acá, y yo les voy a presentar hoy día a un gran expositor, amigo también, con quien compartimos aula, que es el señor Eduardo Águila de Ramón. Eduardo es un diseñador, él es diseñador y licenciado en diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene estudios en Kellogg's University, es director del Centro de Creatividad y de Innovación para el Liderazgo en la Universidad Finisterra, donde también tiene un magíster en educación. Eduardo es académico e investigador de varias universidades nacionales como internacionales, y es coautor del libro Liderazgo Creativo, que es muy bueno, por cierto, así que aprovecho aquí de promocionarlo, Edu. Muy bueno ese libro. También Eduardo es emprendedor, yo creo que eso es bien importante cuando uno tiene que mirar el hacer, ¿no es cierto?, y la experiencia en la construcción de valor. Y bueno, hoy día nada más que decirles que yo estoy muy contenta y le agradezco a Eduardo el que pueda estar con nosotros hoy. Espero que puedan disfrutar esta charla. Eduardo imparte 2 cursos en el programa de nosotros, que es diplomado en Design Thinking. Uno es metodología de pensamiento creativo y el otro es un taller aplicado en Design Thinking and Creativity. Así que Eduardo, muchas gracias por estar acá hoy día. Esperamos que todos disfruten la charla y, como les dijo Nicole, la idea es que si hay preguntas las vayan alojando en el chat y nosotros vamos a darnos al final de la charla un break para poder contestarlas y atenderlas de la mejor forma posible. Así que eso, Edu, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pati, gracias a todo el equipo del diploma. Un gusto que me hayan invitado a esta sesión. Les quiero contar muchísimas cosas y como
dice la primera fase del Design Thinking, que es divergente, que es la fase de la identificación de una buena oportunidad para trabajar sobre esa oportunidad. Fui súper divergente con esta presentación y vamos a ver de todo un poco, va a ser una mezcla de mundo, pero que nos van a llevar después a una convergencia al final, donde les voy a mostrar un caso real que estuvo a mi cargo y a cargo de mi equipo, donde vamos a ver qué es lo que sucede cuando uno aplica en la vida real, cuando uno aplica en un negocio, el Design Thinking en primera persona o en primera línea. Bueno, como bien les decía la Pati, mi nombre es Eduardo Águila de Ramón. Ese soy yo, según Ingesman, como ven acá. ¿Y por qué lo muestro? ¿Y por qué me llena de orgullo? Además, porque es un exalumno, es un creangelizado, como yo le llamo, e Ingesman tiene una tremenda gracia, y es que vive de su talento, vive de su pasión, vive de lo que más le gusta hacer justamente, que es ilustrar. Por ahí va su pasión. Ahí hay un poquito de la obra de Ingesman para que vean. Vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de design thinking, vamos a hablar de diferenciación, vamos a hablar de branding, y justamente es muy importante visualizarlo de esa manera. Yo no sé si estamos viendo bien, Pati. A ver. Veo. No, ahí se nos fue a mí por lo menos se me Sí. fue la presentación. Sí, denme un segundito. Y también se me fue. La vamos a reiniciar. Se puso creativa la presentación. Se puso creativa la tecnología. La tecnología. Ahí volvió. ¿Volvimos? Ahí ¿Volvimos sí, al perfecto. aire? Ahí estamos. Ahí está Ingesman de nuevo. Ya. Ahora sí. Bueno, ahí está parte de su obra. Para quienes no identifican, en Chile también nos cuesta identificar la persona con la obra muchas veces. Esto es algo que publicó hace muy poquito Ingesman. Es un regalo que le hizo la Michelle Adams, siempre en su estilo divergente. Ocupa mucho la palabra, es muy experto en naming también. Y si se dan cuenta, dice Michelada, Michelle Adams, y jugó con esa palabra. Siempre es muy creativo cuando tiene que posicionar naming y branding, además. Y si vemos acá, tiene un muy buen libro que le puso un libro, y así lo publicita y así lo publica. Está en todas las librerías su libro. Aquí un poquito más de su obra, y como les decía, él es un creangelizado. Voy a hablar de la creangelización en unos segundos, y justamente por eso lo menciono. Bueno, vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de design thinking. La creatividad aplicada es una herramienta de base para la innovación, y es muy importante en el sentido de que el design thinking aplica Eduardo, ¿sí? ¿Sí? disculpa, sale la mitad de la pantalla solamente, están las notas del presentador. Gracias. Ahí. Ok, vamos a arreglarlo, ¿no? En un segundo. Ahí está de nuevo, ¿estará bien ahí? Se ve como modo presentación, entonces se ve la diapositiva siguiente también. Claro, se ve. Ok. Hay que vamos ponerlo a- como en pantalla completa. Un segundo. Voy a compartir de nuevo. Me dan un segundo. Ahí sí. Ahí se había puesto. Sí, vamos a compartir de nuevo. Yo creo que ahora sí va a correr bien. Ya. Ahí sí, ¿cómo Ahí estamos por sí. ahí? Ahí sí, ¿Lo logramos? lo Sí, logramos. Dedito para Ya, arriba. muy bien. Sí, sí. Vamos de nuevo, ahora no paramos más, gracias. Creatividad, design thinking, branding justamente, que tiene mucho que ver con esto. Y quiero partir con esta palabrita y con incertidumbre, que es una palabra que hemos escuchado mucho este último tiempo y la vamos a seguir escuchando durante largo tiempo. Y para derribar el mito de esta palabrita como concepto, quiero que hagamos un poquito de futurología y nos vamos a ir al futuro justamente. Y quiero que lean este hashtag que les acabo de dejar en pantalla que dice, abuelito, ¿es verdad? Y es muy importante en Design Thinking la educación imaginativa y ocupar la imaginación. Estamos en el 2020 y yo les voy a pedir a todos ustedes que por favor, cada uno haga su ejercicio personal y nos vayamos al año 2050.
vámonos al año 2050, 30 años en el futuro, ¿ok? 30 años en el futuro, cada uno trata de imaginarse qué va a estar haciendo en 30 años más, o más o menos imagínense, qué podría estar haciendo en 30 años más. Ahí voy a estar yo, ese soy yo, en 30 años más, el 2050, ese es mi nieto, y mi nieto me está preguntando lo siguiente, con el celular en la mano, y me dice, abuelito, bueno, yo sé que usted pasó el año 2020, una de las pandemias más impresionantes que ha tenido el planeta, uno de los eventos más brutales que le ha tocado a la humanidad en los últimos 100 años. Sí, nieto, así fue, pues efectivamente. Oiga, abuelito, ¿y usted me podría decir y contarme si es cierto, porque lo he escuchado, lo he leído, claro, lo hemos estudiado también, que en aquella época ustedes iban a trabajar los 5 días de la semana? Sí, claro que es cierto, íbamos los 5 días de la semana. Y más aún, ¿es cierto, abuelito, que trabajaban 8 horas diarias y que a veces se demoraban 2 horas en promedio en llegar al trabajo? Así es, nieto, así era. Y no solo eso, nieto mío, también ustedes cuando iban a la universidad, cuando iban al colegio, también iban los 5 días de la semana, estaban casi todo el día en el colegio y también a veces tardaban un par de horas en llegar. Oh, abuelito, estaban muy locos ustedes en aquella época. Es muy impresionante cómo vivían la vida y cómo eran capaces de perder tanto tiempo a veces en la locución colectiva o pasar tanto tiempo presencial en el trabajo o estudiando. Es muy raro para nosotros el día de hoy. Bueno, me devuelvo, ¿ah? Voy a devolverme ahora al presente y del presente me voy a pasar al pasado ahora. Les voy a pedir otro ejercicio. Miren, nos vamos a ir 3 millones de años hacia atrás. Miren, 3 millones de años hacia atrás. Vamos a hacer el ejercicio inverso. Ahora vamos a retroceder. Y vamos a ver una ilustración, gracias a mi amigo de Érase una vez el hombre. Y fíjense que la situación hace 3 millones de años atrás era más o menos parecida. El nieto le está preguntando a su abuelo si era cierto que antes de tener armas eran invadidos por otras tribus, como aparece ahí atrás. Y el abuelito le decía, claro que sí, nieto. Antes de nosotros conocer las armas, éramos invadidos por otras tribus. ¿Y cómo no se les había ocurrido antes hacer armas? Bueno, eso tiene que ver con creatividad, eso tiene que ver con creación. Y ahora me los traigo al presente. Veamos qué es lo que pasa hoy, qué pasaría hoy en una situación similar. Miren, esta es una situación muy común que estamos viviendo muchos de nosotros y seguramente varios de ustedes en todas sus casas el día de hoy, y donde la hija le pregunta al papá qué está pasando, qué está sucediendo, por qué este cambio, por qué de un año hacia otro tuvo que pasar de tener clases presenciales esta niñita a tener clases virtuales. Y ahí está el papá tratando de explicarle la situación. Lo que quiero compartir con ustedes y con estas pequeñas historias es que durante toda la historia de la humanidad, hemos tenido momentos complejos, pero muchas veces tendemos a angustiarnos y a generar nuestra autoincertidumbre por una cuestión que es tan natural como la vida del hombre, que son procesos que nos tocan vivir de una u otra manera. O puede ser una guerra en algunos países, o puede ser una hambruna en otro continente, o puede ser en este caso una pandemia. Durante toda la humanidad siempre se generan cambios muy poderosos, y estos cambios tienen que ver con algo que es muy importante para el design thinking, tienen que ver con el contexto. Y este es el primer término que hoy día yo quiero dejarles de regalo y muy acuñado. Es muy difícil cambiar el contexto laboral, el contexto familiar, el contexto social, el contexto país, el contexto de lo que nos está tocando vivir. Es muy difícil. Lo que ha hecho el ser humano, lo que ha hecho el hombre en el transcurso de su desarrollo, es adaptarse a ese contexto. Y para eso uno se pone creativo. Uno ve de qué forma puede crear algo para que la adaptación a este contexto vaya siendo más amable, vaya siendo mucho más amable. Esto ha ido pasando durante todo el proceso de la humanidad, y aquí la creatividad ha sido clave. Y la creatividad es una característica innata de todos los seres humanos. Esa es la gran gracia que tiene como característica. Es muy importante tomar súper en cuenta de que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, o la industria 4.0, o era digital, y nos tocó. A esto es lo que me refiero con el contexto. A quienes vivieron a fines del año 1700, vivieron la primera industria y vieron el vapor como aparecía. Los del 1870 empezaron a ver la producción en serie. El gran ejemplo de esto es Ford. El año 69, después de la llegada del hombre a la luna, uno empezó a entender qué era la electrónica, qué era la automatización. Y hoy día estamos
viviendo de esto. Es muy bonito ese símbolo, ¿ah? Porque hemos sufrido mucho también por la conectividad con internet, con el wifi, y cuando uno ve ese símbolo, yo creo que casi deberíamos de tatuarnos, o sea, lo importante que ha sido para nosotros el último tiempo. Pero insisto, es el contexto que estamos viviendo, nos tocó, llegó para quedarse y tenemos que convivir con él, es parte de aquella lógica. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, y algo que yo vengo diciendo ya hace varios años, mis alumnos y algunos que me conocen, y seguramente en esta audiencia debe haber algunos que me deben haber escuchado esto, hace mucho rato que estamos diciendo de que la vida del ser humano, yo al menos lo estoy diciendo de unos 5 años atrás, es 50% humana y 50% digital. Y cuando yo decía esto, que los seres humanos somos 50% análogos y 50% digital, me miraban con cara extrañada y me decían, profe, usted está medio loco porque nuestra vida es presencial, nuestra vida es análoga, el ser humano es análogo. Y miren lo que ha sucedido hoy día. Hemos tenido que aprender a convivir a través de este vidrio. Siempre yo toco este vidrio, que es el vidrio que nos está separando en este momento, y mi vida y la de muchos de ustedes, en mi caso, ha sido los últimos 5 meses 90% digital. O sea, se desequilibró un poco más este equilibrio. Y cuando nos referimos a análogos, miren, les quiero mostrar esta foto. Claro, somos análogos también, pero hoy día dependemos de un nuevo órgano. Este nuevo órgano es un device, un smartphone, una tablet, un iPad, un computador, o lo que sea, pero pasa a ser parte muy importante de nuestra vida, ya es parte de nuestra genética, ya es un chip instalado y querámoslo o no, nos tocó, insisto, es necesario y es casi indispensable hoy día para nuestra calidad de vida, para la comunicación. Y bueno, y el 50% digital, que no tengo que mostrar, o tengo que mostrar solamente esta foto para darnos cuenta a qué nos referimos. En esto nos hemos convertido en el último tiempo. Muy digitalizados para poder seguir laborando, trabajando, educando, compartiendo, en fin. Bueno, ¿qué es creatividad? ¿Y por qué es importante? Porque la creatividad es la base de la innovación y la creatividad es la base del design thinking. Muchas veces me lo preguntan, ¿eh? Y a mí me gusta dar una definición de base de qué es creatividad y que tiene que ver con la introducción histórica que yo decía. Creatividad es igual a supervivencia. La creatividad es la capacidad inherente que tenemos todos los seres humanos y que se nos instala a todos los seres humanos principalmente para que por supervivencia y para sobrevivencia. La creatividad, dependiendo del paper o del neurocientífico, podría estar instalado en el límbico, podría estar instalada en la amígdala cerebral, podría estar muy fuerte en el hemisferio derecho del cerebro, pero da un poco lo mismo. Lo importante es que todo la tenemos instalada y está instalada para que sobrevivamos. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es que muchas veces no tomamos conciencia de que tenemos la creatividad, que somos seres humanos creativos, y no la utilizamos. Y la creatividad es exactamente igual que un músculo. Si uno no la practica, si uno no la activa, si uno no la ejercita, se atrofia. Se atrofia, porque uno no es consciente de que es un ser humano creativo. Les doy otro dato, el cerebro humano tiene la capacidad infinita de generar ideas, infinita, para todos los que son más ingenieros en esta audiencia que tenemos el día de hoy, es infinito. O sea, frente a un problema, un ser humano cualquiera, porque todos tenemos el mismo cerebro y las mismas cantidades de neuronas, debería ser capaz de generar infinitas soluciones para ese problema. ¿Y por qué? Porque básicamente es para esto, es para adaptarnos a la situación, al contexto, a lo que nos está tocando vivir. Bueno, ¿y cómo se aprende creatividad? También es algo que me preguntan recurrentemente. Eduardo, ¿cómo se aprende creatividad? Y aquí co-creamos una frase con mi amigo Iván Vera, que para mí es uno de los gurús de la innovación en Chile, y la creatividad se aprende así. La creatividad se aprende creando, se aprende en gerundio, se aprende en este espacio verbal, creando, practicando. La única forma de aprender a ser más creativo es justamente así, creando, en ese espacio verbal. Crear. Ahora, la creatividad hay que educarla, es fundamental la educación en creatividad. La creatividad hay que entrenarla, como también lo decíamos hace un rato. Y para ir cerrando esta introducción al mundo creativo, yo les voy a leer mi propia definición de creatividad. La creatividad es toda obra que dejarás en la tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. Eso por sí solo es maravilloso.
cada uno de ustedes hágase la pregunta en este momento: ¿qué cosa he creado y que va a quedar en la tierra, ojalá por décadas, por siglos, y que no existiría si yo no hubiese nacido? La Pati al comienzo hablaba de nuestro libro, de liderazgo creativo, que nos tiene muy, muy, muy felices, ha sido como un hijo pródigo. Si yo no hubiese nacido, liderazgo creativo como libro no existiría. Pero como nací, el libro existe. Es así de simple. Pero insisto, hay que tomar conciencia y hay que ponerse a crear, porque además la creatividad tiene otra cuestión que es muy relevante, sobre todo para los que tenemos la ventaja o la virtud de tener educación universitaria, educación de posgrado. Se nos genera un deber moral, además, porque cuando uno crea, genera impacto social positivo. Por lo general, el aporte tiene que ver con eso, con colaboración, con ayuda, con solidaridad, en fin. Bueno, y para eso yo hace rato que estoy en una cruzada, y para eso creé. Miren, aquí les voy a dejar un ejercicio, siempre dejo este ejercicio a mis alumnos, de pregrado, de posgrado, a mis clientes también, un primer ejercicio para ejercitar la sinapsis neuronal, para que los dos hemisferios se pongan a conversar, es crear palabras. Cuando uno crea una palabra, creen una palabra, googleenla y vean si existe o no existe. Y se van a sentir muy, muy satisfechos. Estamos hablando de branding, además. Cuando creen una marca, cuando cuando hagan branding y vayan a googlearlo y digan, wow, esta palabra no existe en todo el planeta. Y de verdad, hay un espacio para crear marcas y palabras hoy día gigantescas. Hagan el ejercicio y se van a sentir muy satisfechos, y además se van a dar cuenta que van a tener un capital personal. Cuando hagan el ejercicio de crear una marca, ponerla en Google y decir, wow, no existe, soy dueño de una marca, he creado un nombre. Bueno, para eso yo junté dos verbos. Es una segunda derivada. Una es crear palabras y otra es crear verbos, es un poquito más complejo. Entonces lo hice a los Steve Jobs. Junté dos cosas que no tenían nada que ver, tal vez, sí o no, pero de dos mundos distintos. Junté el verbo evangelizar con el verbo crear y nació el verbo evangelizar. Me fui a googlearlo y efectivamente no existía, y desde aquel día que soy el fundador de este movimiento, el movimiento Creangelizar, donde están todos llamados a ocupar la creatividad como herramienta de lucha para poder generar impacto social positivo en tu entorno personal, en el entorno social, en el entorno profesional o donde quieran. Y una de las principales herramientas que necesitamos para esto, y que lo vamos a hacer en nuestro diplomado, es esto. A esta cuestión se le llama el visual thinking o el pensamiento visual, que es una herramienta clave y básica del ser humano, y una herramienta que, al menos en Chile, la empezamos a perder como de primero básico. Todo nuestro aprendizaje en pre-kinder y en kinder lo aprendemos dibujando. Aprendemos del medio ambiente, aprendemos de animales, aprendemos a sumar, aprendemos los primeros conceptos a través del dibujo. Y por alguna razón nos empiezan a quitar esta herramienta que es muy, muy relevante, porque el visual thinking lo que permite es síntesis, es sintetizar una idea. Uno a través de un dibujo puede decir cientos de cosas que tardaría mucho de manera verbal, si yo lo hago a través del verbo o a través de la palabra. Solo les quiero mostrar un poquito algunas cosas que he creado, porque también siempre me lo preguntan, y los que somos más viejos, los que estamos pisando los 50 años, no había en redes sociales, entonces no hay mucho rastro del branding o de las cosas que hicimos. Bueno, yo soy el creador y soy el director del equipo que creó Asegurito. Siempre digo que es mi quinto hijo, es la mascota corporativa de la Asociación Chilena de Seguridad, que hoy día la está manejando muy, muy, muy bien el equipo 31 minutos, le hicieron un upgrade y está ahí lleno de campañas y qué sé yo. Siempre está en mi espalda, ahí lo tengo en la espalda de mi guarida creativa, es mi cábala, es mi arenga, y siempre está ahí conmigo. Si hablamos de naming, si hablamos de branding, yo soy muy amigo de Pedro Grez hace muchos años. Pedro Grez es el autor de un libro que ha sido muy criticado, muy aplaudido, que se llama Los mitos me tienen gordo y enfermo. Fue uno de los libros más vendidos en Chile los últimos 2 años. Y un día Pedro se acerca con este escrito y me dice, Eduardo, mira, voy a lanzar un libro, ¿cómo le pongo a esta forma, a esta técnica que yo probé conmigo mismo y la quiero compartir con la gente? Y después de conversar un rato y tomarnos un café, le dije, ponle método grueso. Es así de simple, así de sencillo. Y en esta conversación nace una palabra, nace una marca, nace el naming, y que es extremadamente diferenciado y que hoy día lo tiene posicionado en un mundo muy específico. Bueno, ya les decía que soy el creador
el movimiento Creangelizar. Soy el creador del Centro de Creatividad e Innovación para el Liderazgo. Soy coautor de este librito que está aquí, que se llama Liderazgo Creativo. Y uno de los proyectos que más me llenan de orgullo es un proyecto que llevamos con George Lever, que ha tenido mucha pega estos días, a propósito del Cyber Day. Se llama City Lab y es un proyecto cultural con el que estamos saliendo al aire todos los sábados sin parar, porque también somos y creemos que la cultura es básica para cualquier proceso de desarrollo y de diferenciación de un país. Les quiero mostrar un par de cifras duras para entender la creatividad desde la dureza del concepto, la creatividad aplicada. Aquí estamos hablando de creatividad disciplinada, creatividad aplicada. Los creativos que les va bien y que son disruptivos y que logran tener éxito con una empresa, con un emprendimiento, con una marca, con un proyecto, con un producto, son extremadamente disciplinados. Este es el Foro Económico Mundial y solo les quiero mostrar, miren, esto lo publicó el Foro Económico Mundial hace un par de años, donde hacía una proyección al 2020 y ya llegamos al 2020. Estas son las 10 habilidades claves que proyectó el Foro Económico Mundial para prosperar en la cuarta revolución industrial, que es la que nos tocó, en la que estamos hoy día. Si se fijan, voy a leer solo las 3 primeras. ¿Eh? En el 2015 el Foro Económico puso que dentro de las habilidades tenía que estar, en el 1, solucionar problemas complejos. Cada uno de ustedes haga su ejercicio, ¿eh? Haga el ejercicio en su casa, donde esté el día de hoy, y vea si las tiene. Número 2, ser capaz de coordinarse con otros. Número 3, gerenciar personas. Ahora se entiende el gerenciar personas desde el management como hacer que las cosas sucedan. Porque aquí en Chile todavía entendemos al gerente como el jefe dictatorial, como la jefatura, no. El gerenciar personas es hacer que las cosas pasen, que sucedan. Miren lo que proyectó para el 2020 el Foro Económico Mundial a propósito de los días que estamos viviendo. En el número 1 sigue solucionar problemas complejos, pero al número 2 subió pensamiento crítico. Esto es clave en creatividad, es el cuestionamiento o la base de cuestionárselo todo. Por ejemplo, los fake news. Los fake news tendrían que ver con el pensamiento crítico. Por favor, vaya y verifique varias fuentes para que se haga una buena idea de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Ojalá las fuentes sean muy diversas, sean de distintas tendencias políticas, distintas tendencias culturales, ojalá de distintos países. Y una vez que usted lea y se informe, sea muy crítico y trate de tomar una posición frente a una potencial verdad o una factible verdad. Por eso creemos que subió al número 2. Pero miren lo que pasó con creatividad. Creatividad subió del 10º al 3º. Entonces esto avala todo lo que partimos diciendo al comienzo. Es ¿por qué la creatividad es tan relevante hoy? Porque es importante, porque los seres humanos cuando tomamos conciencia nos adaptamos de mejor manera al contexto que nos está tocando vivir. Además pasa otra cosa muy importante con creatividad. No lo digo yo, lo dice Harvard y otras universidades. La gente creativa es más feliz. O sea, cuando yo tomo conciencia de la creatividad, cuando yo sé que tengo una capacidad infinita de generar ideas para solucionar problemas, obviamente que uno se vuelve más feliz porque es más fácil enfrentar el contexto con muchas ideitas en la cabeza. Solo quiero mencionar 2 más que entraron al ranking que me encantan. ¿Eh? Si se fijan, al 6º lugar ingresó inteligencia emocional y cayó a negociación. Negociación cayó del 5 al 9, y aquí uno lo podría explicar desde el punto de vista que hoy día es muy importante, antes de negociar, empatizar con el otro, ponerse emocional, tratar de capturar el estado emocional del otro o conectarte emocionalmente con el otro para poder negociar. Por eso aparece ahí tan fuerte y por eso la negociación se cae. La negociación por sí sola no estaría funcionando si no hay una importante dosis de inteligencia emocional. Y apareció otra que me encanta, en el número 10, para los que hemos estudiado neurociencia, es fascinante. Entró al 10 la flexibilidad cognitiva. En sencillo, flexibilidad cognitiva es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de aprender y desaprender. Pero el aprender y el desaprender también es una acción que uno tiene que tomar de manera consciente. Yo conscientemente tengo que ser capaz de sacarle cosas a mi cerebro e instalarle cuestiones nuevas. Eso es la flexibilidad cognitiva. No pasa automático, no pasa de manera mágica. Yo les voy a dar un dato personal. El 70% de lo que yo aprendí en pregrado en la universidad hoy día no me sirve para nada. ¿Qué fue lo que hice? Agarré ese 70%, lo saqué, lo dejé en un rincón y empecé a instalar cosas nuevas en mi cerebro, porque no sacaba nada con arrastrar esos antiguos paradigmas que en la realidad y en el contexto que vivimos hoy no sirven de nada, no sirven absolutamente para nada. Les quiero mostrar otra gráfica, otro estudio duro,
Este es un estudio de LinkedIn, fue publicado el año pasado, está muy fresco. El LinkedIn se juntó con el Foro Económico Mundial y también hicieron un estudio que preguntaba qué cosa. Quería saber LinkedIn y el Foro Económico Mundial, las compañías del planeta, qué es lo que andaban buscando en los potenciales nuevos colaboradores o trabajadores, en la atracción de talento humano. ¿Qué necesitábamos de este talento para los próximos años? Y se definieron, después que se hizo esta encuesta, después que se hizo este estudio, 5 habilidades blandas y 5 habilidades duras. Yo les voy a mostrar las 5 habilidades duras que más andan buscando las compañías del planeta hoy día. Las 5 habilidades blandas primero, perdón. Las 5 habilidades blandas, miren. Estas son las 5 habilidades blandas que más buscan las compañías hoy día en el planeta. Número 1, creatividad. Número 2, persuasión. Número 3, colaboración. Número 4, adaptabilidad. Y número 5, manejo del tiempo. Yo pensaba que los chilenos teníamos problema con el manejo del tiempo, pero al parecer es un problema bastante global. Por eso aparece ahí dentro de las 5 habilidades más importantes para poder tomar conciencia. Pero aquí me vino un mazazo cuando yo leí las 5 duras. Porque cuando yo leí las 5 habilidades duras, dije con suerte debo tener 3, que las conozco más o menos bien. Pero cuando yo lo mostró, hay muchos que me dicen, ¿sabes qué? Yo de esas habilidades duras no he aprendido nada y no he estudiado nada. O sea, estoy completamente atrasado tratando de ver qué es lo que está buscando el planeta. Miren, estas son las 5 habilidades duras. Dice que todos los trabajadores debiéramos saber, colaboradores de una compañía en esta era que nos está tocando, saber de cloud computing, del cloud, de la nube, saber de inteligencia artificial, tener muy activado el razonamiento analítico, debemos ser capaces de manejar personas, y aquí aparece una muy interesante, el UX Design aparece en el número 5. User Experience Design, la experiencia de usuario, es clave hoy día, justamente tiene que ver con esto, en cómo hacemos más amable y operativa, por ejemplo, una aplicación, o cómo hacemos más amable y operativo Zoom, en fin, tiene que ver exactamente con eso, cómo lo hacemos de más fácil usabilidad, cómo esta experiencia de uso es mucho más simple. Bueno, y quiero entrar de lleno a un ejemplo, y para eso voy a hacer un poquito de arqueología profesional, y he decidido hace ya un ratito que estoy empezando a develar historias, o algunas de mis historias que tienen que ver con design thinking y tienen que ver con creatividad. Aquí he puesto, yo diría que la gran mayoría de las empresas con las que me ha tocado trabajar, en las que he trabajado, de las que he sido consultor, donde he ido a hacer una charla, donde he sido profesor o lo que sea. Y todas ellas que están ahí, no importa si son compañías del mundo de las comunicaciones, compañías del mundo farmacéutico, instituciones educacionales, compañías vinculadas a la minería, como el Enmetal, como Metso, comida rápida, fast food, retail, la banca también, no importa, todas, cuando yo he pasado por ellas, siempre me dicen, ¿sabes lo que pasa, Eduardo? Es que el problema de los profesionales chilenos promedio, en general, es que es poco creativo. Entonces lo que andamos buscando para ser tan relevante como concepto. Y el branding desde la mirada del design thinking es clave, justamente es clave. Ahora, esto tiene una gracia además, que el design thinking no solamente sirve para la vida, también sirve para los negocios. Perdón, quise decir, no solo sirve para los negocios, sino que es muy importante para la vida personal. Yo trabajo con design thinking hace ya más de 13 años, en el mundo académico y en el mundo real, en el mundo aplicado a marcas reales, y cuando lo empecé a ocupar, y cuando lo empecé a ocupar en mi vida personal, en mi vida social también, siempre cuento que fue como ponerme un turbo, porque empecé a acelerar ciertos procesos y a ver cuestiones que no veía antes. Porque uno en Design Thinking se aprende básicamente 3 pasos, que al principio uno podría pensar que es lento el proceso, pero en la medida que uno va practicando, se van haciendo cada vez más rápido. El paso número 1 y de base del design thinking es identificar una oportunidad, una buena oportunidad, o identificar un buen problema para poder trabajarlo. Eso es lo primero. En la primera parte es muy importante la inspiración, le pongo otra I. Si uno no parte bien inspirado en el comienzo de un proceso para generar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva marca, una nueva experiencia o lo que sea,
el resto del proceso no termina siendo muy bueno. El paso 2 del Design Thinking es idear. Y para la ideación hay que ponerse en modo de ideación. La cantidad de ideas es muy, muy importante y es muy relevante. Y en la fase 3, que es la más débil, tengo que decirlo abiertamente, la parte más débil del profesional promedio en Chile, de las personas en general en Chile, tienen que ver con la fase de la implementación. Somos muy malos hacedores. A esto los gringos le dicen la cultura maker, de maker culture, los hacedores, estas personas que son capaces de hacer, los makers, así de simple. En Chile no hay mucho maker, no hay mucho hacedor todavía. Sí hay un mundo, en el mundo de las startups, del emprendimiento, en el mundo de la SECH, de la Asociación de Emprendedores de Chile, en Social Lab, tenemos varios ejemplos, en JAMP de la Católica, hay harto emprendedor implementando, pero no es un tema transversal todavía a toda la sociedad o a todas las profesiones o a todos los clústeres económicos de desarrollo del país. Está muy, muy anidado en ciertos lugares y otros todavía seguimos más bien produciendo que explorando. Seguimos más bien explotando que explorando. Uno de los problemas que tiene la industria en general en Chile y en un porcentaje importante de compañías en Chile es que no son compañías ambidiestras. Una compañía ambidiestra, que es una compañía y es de esa manera como debiera funcionar hoy día en el planeta, es una compañía que es capaz de seguir explotando el negocio con una mano, pero con la otra empieza a explorar, empieza a ver qué otras alternativas vienen en el futuro. Eso es una compañía ambidiestra. En Chile estamos todavía muy parados en la era productiva y pensando mucho más bien en la explotación, muy en el KPI de corto plazo y viendo muy poco lo otro. Ambas son muy importantes. El problema es cuando se desbalancea, cuando solo nos preocupamos de la explotación y muy poco de la exploración. Bueno, y aquí les voy a mostrar le elegí un ejemplo, ¿eh? Busqué de todas las marcas que están aquí, dije a ver cuál me puede servir muy bien para mostrar un ejemplo de cómo opera el Design Thinking aplicado. Y decidí elegir esta para esta presentación. Ahí está. Se llama Julio Sleman y la elegí por una razón. Dije, no voy a elegir una supermarca o una gran marca, porque siempre tendemos a pensar que el Design Thinking solo se aplica a grandes compañías, a grandes marcas o a grandes recursos. Por eso decidí seleccionar esta el día de hoy. Por sí solo, Julio Sleman es branding, es marca, es su apellido y es su nombre. Fue con lo primero que trabajamos, o sea, nos dimos cuenta que era muy, muy potente desde el punto de vista de la diferenciación como Sleman y como marca, porque no existía. Entonces, el caso que les voy a mostrar yo con los 3 pasos del Design Thinking, vamos a ver en detalle qué pasó con Julio Sleman, en qué está hoy día, hacia dónde va, y qué alternativas de trabajo y de proyecto está trabajando. Miren, a este caso le llamé Julio Sleman de Lampa a Nueva York. Les voy a contar un poquito quién es Julio. Julio Sleman es un emprendedor. Durante 33 años se dedicó a varios negocios, a la cosmética, a la metalurgia, a las confecciones. Ese era el mundo donde rodaba. El año 2007, que fue cuando yo lo conocí, él ya se había ganado todos los fondos para los pequeños emprendedores, muy importantes, y hay muchos fondos que funcionan muy, muy bien con Corfo, con Cercotec. Hay unos fondos de iniciación que también provee ProChile a través del PIAC o INDAP también. Y Julio fue súper estratégico porque dijo, él era un emprendedor pequeñito, así muy, 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 muy chico. Le había ido mal en todos los negocios que le mencioné anteriormente. Me decía que eran las últimas pilas que le quedaban para poder emprender, que ya no tenía fuerzas. Yo lo conocí cuando tenía 60 años, y me decía, Eduardo, a ver, ¿qué puedo hacer yo a esta altura de mi vida? ¿Cómo puedo volver a emprender? Que ya he tenido tres fracasos, me ha ido mal, ¿qué se podría hacer? Bueno, y coincidió en esa época, yo llevaba la cuenta de Asexma, yo tenía una agencia de publicidad en aquella época, y decidí viajar con ellos, y fuimos a una misión tecnológica a la Fancy Food Show en San Francisco, en Estados Unidos, a mirar qué es lo que estaba pasando con los productos gourmet, qué oportunidades había para Chile con los productos de especialidad o los productos gourmet. Y aquí está, estas son fotos reales, esta fue la experiencia de ese viaje, esta es la Fancy Food Show. La Fancy Food Show es la feria más importante del planeta, o una de las más partes, la Nuga alemana también es muy, muy importante, pero aquí hay que estar, o sea, el que se quiere meter en el mundo del producto alimenticio altamente diferenciado, el producto de especialidad, tiene que ir a visitar para saber qué es lo que está pasando en el planeta con esta industria.
Si se fijan el stand, el año 2007 de Chile era muy pequeñito, era ese rinconcito que ustedes ven ahí, no había más que eso. Estas son unas ferias gigantescas, gigantes, que ocupan galpones, y Chile tenía un espacio muy, muy pequeñito. Aquí vemos a Julio, ahí vemos a la representante Pro Chile, en aquella época ahí instalada, y una de las cosas que podíamos hacer como misión, y que es maravillosa, uno va como una especie de embajador, es que tú vas a visitar locales comerciales de producto alimenticio y tienes absoluta libertad para tomar fotos, algo que no es tan fácil de hacer, sobre todo en negocios muy, muy específicos. Entonces nos fuimos a tomar fotos, y aquí ustedes ven fotos, por ejemplo, de Dinan de Luca. Fuimos a Whole Foods también, pero Dinan de Luca es la típica tienda de especialidad americana. Para los fanáticos demandantes de productos gourmet, que en Estados Unidos son 60 millones. Hay 60 millones de potenciales consumidores de productos gourmet que están dispuestos a pagar muy bien o muy caro, si ustedes quieren, por un producto altamente diferenciado. Y si se fijan, había muchos productos que son muy parecidos a lo típico que vendemos en Chile. Muy, muy similares, muy parecidos. Entonces, cuando Julio vio esto, dijo, wow, pero ¿cómo esto puede llegar a costar tanto y en Chile cuesta tan poco? O sea, ¿hay una oportunidad en Estados Unidos? Sí, claro que la hay. Entonces, cuando veníamos de vuelta en el avión, Julio me pregunta y me dice, ¿a quién nos queremos parecer, Eduardo? ¿A quién nos tendríamos que parecer? Y yo dejo esta pregunta abierta para toda la audiencia que tenemos aquí hoy día. Cuando uno va y viene de vuelta y tiene que ponerse en el supuesto de que va a exportar productos, ¿a quién se tiene que parecer? Yo sé que muchos de ustedes me están diciendo, a nadie. No hay que parecerse a nadie. ¿Y por qué no hay que parecerse a nadie? Porque hoy día el mercado global busca productos altamente diferenciados, productos con mucha historia, productos con mucho potencial, con mucha marca, con mucho branding y todo lo que significa el branding. En los mercados globales hoy día andan buscando experiencias memorables, que cuando yo consumo algo, lo vuelva a contar y lo cuente y lo recuente, porque me parece distinto, atractivo, novedoso, llamativo, porque en sí el producto alimenticio es muy, muy memorable. ¿Cómo lo hicimos? Así, como ven acá. De esta forma, hicimos un asado muy a la chilena, nos juntamos con todo el equipo con el que viajamos, a mucha honra a la Marcela, que está sentada ahí abajito, con unos anteojos de sol, hoy día una de las exportadoras de arándano más grandes de Chile. También encontró una oportunidad en aquella época, muy a la chilena, y aquí nos pusimos a pensar, a ver, ¿cómo nos vamos a parar en Estados Unidos? ¿Qué es lo que debiéramos hacer? ¿Qué debiéramos hacer? Y aquí empieza a operar el Design Thinking. Y se los voy a mostrar paso a paso, cómo lo hicimos con Julio. Miren, ya lo comenté, identificar, idear, implementar. Son los 3 pasos. Número 2, inspirar. Les cambié el identificar por la inspiración. Ya les mencionaba que si uno no se inspira en el comienzo, nada del resto funciona. Entonces me voy a ir al A. Inspiración. Para mí es súper importante en un producto, sobre todo, también en un servicio, ocupar estos 2 verbos, identitar y explorar. Identitar, irnos a nuestra propia identidad, porque en la propia identidad muchas veces hay unos hallazgos creativos tremendos como para poder pararse diferenciadamente en algún mercado. ¿Qué es lo que hicimos? En aquella época, en 2007, hoy día esto es bastante común, pero en esa época no existía, por eso que estamos haciendo un poco de pasadología. Llega Julito y me dice, mira, las salinas de Cowell, ¿ok? Ya, ¿por qué le podría interesar esto a los americanos? Me dice, mira, les puede interesar porque la forma de cultivarla y cosecharla es muy atractiva, es muy diferenciada. Hay un buen storytelling detrás de esto, hay una bonita historia. Y yo le dije, pero Julito, la sal no se cultiva y se cosecha. No, pues Eduardo, pero si tú me enseñaste storytelling, o sea, ellos, eso es lo que me dicen ellos, es un trabajo de cultivarlo, de cuidado de la sal. Mira, además los espacios donde se cultiva la sal son súper atractivos, son muy diferenciados, se podrían parecer a una arrocera oriental, por ejemplo, pero son muy, muy, muy chilenos, o sea, hay una imaginería visual muy, muy importante. Ok, comprada, hay una alternativa, hay una opción, exportar sal. Y ya un commodity en aquella época. Insisto, 2007. Entramos a la fase 2. Para la fase de ideación, que es la fase 2, en la generación de un buen branding, de una buena experiencia y todo el concepto que ello conlleva, es súper importante la creatividad y la disciplina. No conozco a ningún exitoso creativo que no sea disciplinado. Conozco harto creativo que se queja, pero de disciplina tiene poco. Por eso soy duro en la apreciación también. Miren, aquí ven a Julito.
se preocupó de cada detalle, de cada trabajo con el equipo creativo, de cómo iba a pararse, cómo se iba a ver este producto en Estados Unidos. Fue bastante estratégico, se asoció con la Sonia Laguna, que la ven ahí al lado. Ella es cubana y es bilingüe de naturaleza, de origen, entonces era muy bueno para poder negociar con los americanos, alguien que lo ayudara con el idioma. Pero además, Julito, en la fase de la ideación, encontró una segunda derivada. Miren, hizo lo siguiente, me dijo: Eduardo, mira lo que se me ocurrió. Voy a tomar un tonel de Cabernet Sauvignon, lo voy a picar con un hacha. Lo picó, efectivamente, me contó cómo lo hizo, porque llegó con un tarrito con sal. Lo picó, le prendió fuego, puso la sal arriba en un pañal de guagua de género, tiró la sal y ahumó la sal al Cabernet Sauvignon con el humo de los toneles de vino, estos que se desechan después de años de uso, ahumó la sal. Entonces venía con este tarrito y me dice: Eduardo, lo que tú tienes en tus manos es sal, cultivada y cosechada a mano, en el fin del mundo, al Cabernet Sauvignon. ¿No crees tú que eso es altamente diferenciado solo como concepto y como definición? Claro, pues era una novedad, no existía algo con ese concepto. Sal cultivada y cosechada a mano, en el fin del mundo, al Cabernet Sauvignon. Había una bonita historia. Les voy a mostrar un poco de lo que no se ve, del making of. Ahí siguió trabajando intensamente, cómo se construye el branding, cómo se construye una marca, los primeros bocetos de cómo se debía ver esta sal, cómo nos imaginábamos esta sal en Estados Unidos. Se fue sintetizando. Este mercado es muy minimalista, les gustan las cosas así muy con poco adorno. Y llegamos finalmente a la marca, que es esta, que es Chile Pacific Sea Salt. Les voy a mostrar los primeros render del producto. Así se empezó a ver la sal, y pasó algo muy curioso. Dependiendo del humo con el que uno ahumaba la sal, iba tomando el color la sal. Si uno la ahumaba al chardonnay, quedaba así como media rosada. Si uno la ahumaba al Sauvignon Blanc, también tomaba otro color. O al Cabernet, entonces estéticamente se veía muy bien. Después hubo otro trabajito con la marca y los saleros se empezaron a ver mucho más llamativos, mucho más interesantes. Se hizo una versión para la cocina, en un tarro, que es el que está acá. Un bonito tarro que tiene una ventana arriba, entonces uno puede ver el color de la sal. Es para poder echarle a la comida así sal con la mano, para poder cocinar en el fondo. Y esto nos pidieron los americanos. Nosotros en aquella época no teníamos tanta conciencia de la huella de carbono ni de sostenibilidad. Y ellos nos dijeron: ¿saben qué? Necesitamos que además nos produzcan estos sachets para poder rellenar el envase de vidrio y el envase de metálico para no volver a comprarlo de nuevo. Efectivamente, no es algo que nosotros no habíamos tomado conciencia, y esto nace por una mirada de ellos. ¿Cómo se hace? Fuimos de nuevo a una feria, a una nueva Fancy Food Show, ahora el 2010, a presentar el producto, porque uno lo que va a hacer a Estados Unidos es hacer demos, hacer sampling del producto. Y en estos demos, en estos sampling, después que los distribuidores empezaron a sentir el aroma que salía del salmón con estas sales, miren, así se empezaron a acercar los distribuidores en Estados Unidos. Si uno no tiene un distribuidor en Estados Unidos, no puede hacer nada. Es como un actor chileno, si no tiene manager en Estados Unidos, no tiene ni una posibilidad, ni una. Lo primero es conseguirse un distribuidor. Vean la cara de distribuidores que tienen ahí los asistentes que estamos viendo ahí en escena. Entre uno de ellos estaba Keiji Foods, que debe ser uno de los distribuidores más importantes de Estados Unidos. Y cuando volvimos a Chile, nos encontramos con esta sorpresa. Miren, alimentos chilenos conquistaron paladares en Feria de Nueva York. Y si yo leo un poquito más abajo, dice: uno de los productos que impresionó a los asistentes fue la sal de mar ahumada con roble americano de la empresa Chile Pacific, en varias de sus versiones, de la sexta región. Causó sensación entre distribuidores e importadores y chefs, y ya está en negociaciones con distribuidores norteamericanos. Luego implementar, porque había una idea, y ahora viene otro proceso que no es nada de fácil: es cómo produzco de manera masiva y en volumen la idea de negocio. Si estos se habían hecho muy poquitos, primero íbamos a vender la idea, luego venía la fase. La implementación, la fase 3 del Design Thinking, es una de las más complejas, porque aquí viene la estrategia y los negocios. Si yo no soy capaz estratégicamente de manejar bien los números, de manejar bien de estimar bien la demanda, de ser capaz de ver cómo va a ser mi línea de producción para poder satisfacer esa demanda, de poder consolidar bien un container para poder exportar, en fin, son tantas las variables, tampoco nada va a funcionar. Bueno, finalmente el producto llegó al mercado americano
Esta es una foto del catálogo oficial de ProChile, donde aparece como uno de los productos estrellas de ese año. Ahí está Chile Pacific Sea Salt. Aquí está en Walmart. Lo pongo solo a manera de ejemplo. Walmart de Estados Unidos. En esa época no habían aterrizado todavía acá en Chile. Y les quiero mostrar aquí, tienen el Market Street, un supermercado americano. Pero lo que les quiero mostrar es, miren, vean el precio. Son unos gramos de sal adentro de ese sachet y cuestan $7 el sachet. Empiezan a sacar cuenta quienes saben cuánto cuesta un kilo de sal. El negocio diferenciado en el mundo alimenticio es muy, muy, muy interesante. Pero hay toda una experiencia y todo un cuento y toda una historia detrás. Y yo quiero cerrar este pequeño caso de éxito. Julito vendió su compañía de aceites, porque luego empezó a exportar aceites y sal, se jubiló y se fue a vivir cerca de Pargua, muy cerca de Chiloé. Y cuando estaba allá, en Pargua, ya jubilado, sin ganas de seguir emprendiendo, porque ya le había ido bien, se empezó a dar cuenta que llovía de sobremanera. Y un día dijo una palabra clave en Design Thinking y una palabra clave en un buen branding. Es una pregunta más que una palabra. ¿Y si capturo toda esta agua de lluvia y la empiezo a embotellar? Entonces ahora les empiezo a vender agua embotellada del fin del mundo al mundo o al globo. Lo que les voy a mostrar ahora está en curso, está work in progress, está trabajando en el proyecto. Aquí está. Esto nació hace muy poco, se llama Rainwater. Agua es la marca. Es agua de lluvia embotellada. Yo me lo topé a Julito en la última Food Service, ahí en el espacio Riesco, actualmente el Hospital Riesco. Y miren cómo estaba ahí ya en esta nueva itinerancia. Ahí está instalado con su proyecto, Agua Rainwater, buscando una ronda de inversores para poder hacer crecer el proyecto. Vean su imagen de marca, vean su branding, es muy, muy bonito, es muy diferenciado. Tiene varias versiones, está esta botella de vidrio y están estas otras que son en un formato más retail, en un formato más masivo, pero también es muy, muy interesante. Toda la imagen gráfica la hizo Pablo Balso, Pati, que seguramente tú lo conoces a Pablo. Él fue uno de los encargados de este encargo de crear esta imagen gráfica. Aquí vemos un poquito más de sus productos. Ahí está Aqua. Y aquí les quiero mostrar una de estas últimas fotos. Un producto altamente diferenciado, capturando agua de lluvia. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Quiero cerrar la charla del día de hoy solo con este concepto. Una sociedad más creativa genera básicamente 5 cosas. Más empleo y satisfacción laboral en el 1. En el 2, más emprendimiento. En el 3, personas más realizadas. En el 4, más capital social, confianza, empatía, tolerancia. Y una de las que más me gustan, que tiene que ver con la historia que les acabo de contar, más innovación, integración internacional, desarrollo económico y social. Porque efectivamente cuando uno crea algo que no existe, el impacto social positivo es impresionante. Y yo no tengo duda que Rainwater, aquí tengo una de las botellitas, va a causar cosas y seguramente se va a estar vendiendo en varias partes del planeta nuestra agua de lluvia del fin del mundo. Muchísimas gracias. Ahora podemos abrir una ronda de preguntas. Gracias. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Hay algunas preguntas acá. Aquí Ignacio Pastor dice, ¿por qué en Chile no hay makers? ¿Es cultura? ¿Algún motivo? Pregunta. ¿Quién fue, perdón, Pati? Ignacio Ignacio. Pastor. Ignacio, no es que no hayan makers, yo creo que lo que pasa es que no han despertado los makers. Sí. Y ese es uno de los objetivos que tiene la creangelización justamente, es despertar, es vencer los miedos, es salir del statu quo, es salir del establishment, de lo establecido. Yo soy un amante de las biografías y me las leo todas de los grandes emprendedores del planeta. Y uno de los últimos emprendedores que me tiene fascinado es Elon Musk. Él tiene una muy buena biografía pública. Y él, una de las cosas que dice, en sencillo, dice, por ejemplo, si yo hubiese confiado solamente en los KPIs, no estoy diciendo que los KPIs no sean buenos, él está diciendo que si hubiese confiado solamente en los KPIs, no existiría ninguna de mis empresas. No existiría.
Porque Elon Musk, por ejemplo, le deja parte del negocio al azar. Mira, pues le mete el azar a la ecuación. Y aquí uno le habla de azar al establishment y dicen, no, pues el azar no existe. Pero así como no existe el azar, nadie ha visto el futuro, entonces uno no sabe cómo predecirlo. Entonces si me dices que no hay makers, sí, está lleno de makers, lo que falta es removernos y remecernos un poquito. Perfecto. Hay otra pregunta de Roberto Cami, que dice, hay un pisco de un emprendedor chileno, Black Erogeron, que lo hizo cuando se le quemó la bodega donde lo producía. ¿Fue por casualidad? Es el primero en el mundo. Ah, mira, no conozco ese caso, es primera Yo vez que lo tampoco. escucho. Es primera vez que lo escucho, ¿eh? Pero si se Y le bueno, quemó, las, es por las casualidad. casualidades hay que aprovecharlas. Eso es un hecho cierto también de la creatividad. Muchas veces hay cosas casuales y cuestiones que suceden y uno no las aprovecha. Hay que estar atento también a la casualidad. También se enseña en creatividad, eventos casuales. Sí. En el caso de Julito, por ejemplo, ¿por qué fue un tonel de vino? Porque tenía un vecino que tenía toneles de vino. Y el vecino le dijo, oye, Julito, mira, tengo unos toneles que voy a dar de baja. ¿Los quería usar para algo? ¿Los quiere utilizar para algo? Y Julito se dijo, pásamelo. Y él mirando los toneles, en algún momento se le ocurrió, también por casualidad, si tú quieres, quemarlos y ahumar la sal. Pero eso tiene que ver con el modo creativo, ponerse en ese modo, en el modo creativo. Perfecto. Solamente Marcela Guajardo hizo un comentario mientras tú tenías la charla que dice, branding y diseño circular también irán de la mano. Como una aseveración, me imagino, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Un poco parte también de lo que nosotros también tocamos en el programa. Todo lo que es sostenibilidad es clave en esta nueva era y la era en la que estamos viviendo. Así es. Sí, además que con todas las 17 metas de desarrollo sustentable, con mayor razón, hace sentido incorporar Claro. estas herramientas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mira, aquí leo otra. Dice, Perfecto. de Ignacio Pastor, dice, visto los ejemplos que han mostrado, ¿qué compra la gente? Un relato, los atributos físicos del producto, cuánto pesan. La verdad es que aquí yo ocupo algo, una frase de Iván Vera, que lo mencioné al comienzo. La gente compra lo que le gusta, y cuando tú le preguntas, ¿y por qué te gusta consumir lo que te gusta? Es porque me gusta nomás. La verdad es que no hay muchas respuestas. Si tuviésemos la respuesta o la receta mágica para diseñar un nuevo producto, pero básicamente tiene que ver con la experiencia. La experiencia sigue siendo, dentro de las innovaciones, el diseño de experiencia como una de las más disruptivas. Es provocar algo tan potente emocionalmente en el consumidor, en el comprador, en la persona, primero persona, que genera la recompra y que genera la frecuencia de compra, además. Y eso tiene que ver con que me gusta. Eso tiene que ver porque nos hemos vuelto más bien fans. También me ha tocado mucho escucharlo en el último tiempo. Somos más bien fans de los productos, de los servicios, de la experiencia, que consumidores, compradores, estudiantes, pacientes o lo que sea. No es un mito que hay un tema emocional muy, muy potente en esta era. Hay un autor que se llama Jeremy Rifkin, que tiene un libro que se llama La civilización empática, donde habla justamente de algunas características de esta civilización que son distintas a otras, donde la emoción es muy, muy relevante para la toma de decisiones, lo cual es súper interesante porque tiene que ver con el hacer el bien, la felicidad, en fin. Súper. Eduardo, mira aquí, dice, ¿viste los ejemplos? No, no era ese. ¿O sí? Ese era el que contestaste recién. El de la compra, ¿no? ¿Qué compra la gente? Un relato. Y aquí Claro. hay una pregunta de Vanessa. ¿Cuál es la propuesta de valor que tiene con el branding? Con el branding más de design thinking. Pero aquí tenemos a nuestro codirector Bracy Wilson. Bracy, esa pregunta es para nosotros. Sí, de hecho, tal cual. ¿Cómo están todos? ¿Cómo Gusto en verlo. estás? Hola, Bracy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bien, muchas gracias. Gracias, Pati. Bueno, las damas primero, así que No, vas tú, yo dispara ya usted o hablé. disparo yo. Yo ya hablé, todo tuyo. Claro. ¿Cuál es la propuesta de valor? Nada menos. Nada menos. En realidad, lo que nosotros plantearles a ustedes, lo que encontramos que es el valor para ustedes, es justamente encauzar estas dos áreas que son complementarias, de hecho,
y evitar estos paradigmas de branding es diseño, branding es estrategia, en realidad es todo. Entonces, yo diría que la propuesta de valor aquí es primero, cuestionarse todo. Es decir, aquí enseñamos, pero enseñamos desde siempre estarnos cuestionando, porque vemos que esto está cambiando todo el tiempo. Es decir, de repente a mí me dicen, ¿qué libro me recomienda? Y yo recomiendo libros, pero por ejemplo en e-commerce, ¿qué libro recomiendo? Yo no recomiendo ninguno, porque digo, e-commerce está cambiando todos los días. Entonces, ya el libro que les voy a recomendar ahora ya va a estar obsoleto de aquí a un mes más. Entonces, me gusta mucho y creo que también estamos actuando con lo que predicamos, que es el tema de la diversidad. Y para esto también es muy válido la diversidad. Entonces, el juntar estas dos escuelas también muestra la diversidad y lo holístico que tiene que ser este trabajo. ¿Ya? Es un trabajo complejo y un trabajo que, como bien decía Eduardo, implica hoy día temas como el propósito, y tomar el propósito como algo serio, no como a qué escuelita le vas a dar plata, y realmente tiene que ver con el ADN de tu marca. Entonces preguntarte, bueno, ¿cuál es el ADN de tu marca? ¿Para dónde va? ¿Cómo se construye? Y desde el área de diseño, que ahí Patti lo puede explicar mucho mejor, están hoy día todas las metodologías que han ido apareciendo y van a seguir apareciendo, que ayudan justamente a planificar, a desarrollar y también a generar creatividad, que es sumamente importante. Hoy día, para sobrevivir el cambio, no es el más poderoso, no es el más inteligente, el que se sabe adaptar. Y yo creo que eso es lo que nosotros queremos plantear, es cómo saber navegar en aguas turbulentas. Porque el mundo cambió y no tendría sentido que estemos enseñando algo que era válido hace 20 años atrás. Por eso, si ustedes ven dentro de los módulos que tenemos en la parte de branding, tenemos propósito, tenemos disrupción, ¿ya? Incluso en el área mía vamos a hablar de la no marca, el no branding, ¿ya? Entonces, por eso digo, yo creo que es muy sano cuando uno se cuestiona a uno mismo, ¿ya? Porque, y no tomárselo tan en serio, porque así uno tiene flexibilidad y no se toma esto como un dogma, sino que uno puede navegar. Creo que eso desde mi parte. Patti, tú puedes agregar desde la parte de justamente las metodologías, diseño y toda esa parte. Patti, Bracy, ah, se nos la Pati fue. se tuvo que retirar, si tenía que Ah, irse a una entrevista ahora, me no, acaba de avisar aquí entonces, por no, interno, sí, listo, no. sí. Entonces, desde la parte de design, en realidad, y bueno, también Eduardo ahí me puede apoyar, pero en la parte de design, yo siempre he dicho, creo que tenemos una escuela de diseño e innovación que realmente es tope de línea. El punto, fíjense que en Casa Herrero, Cuchillo Palo, nosotros enseñamos marca y creo que justamente no, todavía nos falta dar a conocer el valor de lo que tenemos ahí. Tenemos grandes profesores en esa área, tenemos laboratorios de diseño, incluso con temas de última tecnología, impresiones 3D y otras cosas, y nuevamente de una manera totalmente pragmática y disruptiva. Y eso es lo que yo creo que le imprime esto. Es decir, si no, yo no hubiera aceptado. Yo a Patricia la conozco hace muchos años, ¿ya? Y hablamos más o menos el mismo idioma. Y como digo, conozco a los profesores de la Escuela de Diseño y la Escuela de Diseño conoce también a nuestra escuela. Entonces yo creo que aquí lo que le queremos imprimir es justamente lo práctico. Aquí no pretendemos pasar teoría, teoría, teoría. Va a haber una base teórica, obviamente, pero va a la práctica, va al hecho de que ustedes se lleven una cajita de herramientas y digan, bueno, y esto va a servir tanto para armar el emprendimiento de la panadería de la esquina hasta una gran empresa. Así que eso es lo que creo que podría plantearles a ustedes. No sé, no te quiero interrumpir, de verdad, pero si tienen alguna pregunta respecto de eso. Me gustaría leerle Sí, unas preguntas más, Eduardo, a ver si con Bracy las sí, pueden dale, contestar. ¿El branding dale. digital debe tener características diferentes al branding offline? No sé, Eduardo, ¿qué contestas tú o voy yo? Tú me dices. Dele usted nomás, Bracy. Bueno, es que, a ver, aquí hay un tema.
Claro, la gente habla de digital, offline, en realidad no hace sentido. Esto, perdón, me voy a poner político, me voy a poner como Lavín. No hay derecha y no hay izquierda, ¿ya? Eso está pasado de moda. Y de verdad, hablar de digital y offline ya fue. ¿Por qué? Lo quiero explicar. Porque no sé si alguno tiene un hermano o hermana, primo, lo que sea, que tenga 10 años, 12 años. Si ustedes a ellos les dicen, mira el mundo digital y no sé qué, los van a mirar como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Es mi mundo. Es decir, la vida ya es digital. Hay elementos offline, obviamente, pero en realidad lo que debemos hacer es una estrategia de branding para este nuevo mundo, ¿ya? Que puede tener digital, puede tener offline, pero no se separan. Hoy día las estrategias tienen que conversar y tienen que ser holísticas. Entonces no las puedo separar. Si yo empiezo a trabajar como silo, eso va a generar un problema. No sé, Eduardo, si quieres agregar algo más. Sí, absolutamente. Y en Design Thinking somos por eso siempre hablamos de la fase uno de la divergencia, somos súper inclusivos, no le ponemos límite a nada. Y una de las Claro, claves, lo que acaba de decir Bracy ahora, no hay que ponerle apellido. Ya hace rato que no estamos usando consumidores, compradores, claro, estudiantes. Teníamos claro. una extraña obsesión por tratar de encasillarlo todo. Yo siempre Mm, digo, la primera fase son solo problemas y personas, es súper sencillo. claro, Dentro eso de es. ese análisis empezamos a trabajar y a empezar a iterar con el proceso. Tal cual. También, y concuerdo con Eduardo, hablar de personas. Ya no es consumidor, las personas hoy día cumplimos diversos roles. Entonces ya no es un tema de encasillarnos. Así que acá, perdón, quiero responder que creo que había una pregunta sobre que no estaban claros. Dice, soy de pregrado de diseño en la UAI, es Álvaro, y no sé si entendí bien, pero habrá un nuevo magíster sobre branding. Será como una alternativa al magíster de innovación y desarrollo. Es que son cosas complementarias, ¿ya? Y esto no es un magíster, es un diploma, que es distinto. Magíster da un grado, el diploma no, ¿ya? Tiene una duración distinta y son temas que se complementan definitivamente, pero que uno apunta a una cosa en una profundidad mucho mayor, se dedica al tema de innovación y desarrollo, y ahí, Eduardo, yo creo que tú puedes hablar mejor que yo. Sí, claro, pues son profundidades Mm. distintas. Sí te da una expertise en un área específica. Lo que Claro, entrenamos en este diploma es a saber volar bien el avión del Design Thinking. Porque para ajá, volar bien el avión del Design Thinking es súper necesario aprender haciendo. Y eso es una de las mm, claves de un buen facilitador en Design Thinking, los llevamos siempre a la frontera, al límite de sus propias capacidades, para que vayan descubriendo dentro de este proceso de 3 etapas hasta dónde uno puede llegar. En el fondo exigimos la máquina al máximo para que puedan pilotear bien este avión. Esa es la herramienta específica que les vamos a entregar. Van a salir unos design tal thinkers, como cual. digo yo siempre, titulados y Claro. van a actuar en su vida personal, social y profesional muy desde esa Mm. mirada, muy thinkers. Oye, y las últimas dos preguntas antes de cerrar. La penúltima la hace Andrea Silve, dice, ¿algunos tips que nos puedan dar para usar el design thinking en servicios? Eduardo, esa es tu parte. A ver, yo creo que el mayor de los tips es una palabra que a mí me encanta y que se llama observación. Cuando Mm, uno deja de mirar y se pone a sí, observar, que es ponerse a la escala del problema, es sí, clave. Y en los servicios es mm, clave para poder observar bien un servicio hay que vivirlo en mm, primera persona. Y ese es un trabajo que hacemos mm, siempre los design thinkers. Si es hotelería, me iré a quedar a dormir en el tal hotel para cual. poder descubrir oportunidades y me iré a encerrar Sí, ahí una semana para ver los mm, problemas. La clave tiene que ver con eso. Los design thinkers somos muy de primera línea, palabra que hemos escuchado harto el último tiempo. mm, Para llegar bien a puerto hay que estar, pero profundamente metido en el problema. mm, Y la mm, mejor manera de entender el problema es dormir con el problema, comer con mm. ese problema, compartir con ese problema, discutir con ese problema. Y la única manera de saberlo es viviéndolo en primera persona. Yo te podría dar Sí. ese gran consejo. Yo, perdón, y quiero agregar, absolutamente y completamente de acuerdo con Eduardo. Y realmente esto pasa porque muchas veces a mí me pasa con la gente de marketing, que yo les digo,
se malentiende el concepto de empatía, porque empatía piensan que es la mirada de uno del otro. Entonces, es como que, no sé, yo trabajaba en Revlon en Estados Unidos y tenía una chica que, claro, era mi brand manager, pero había estudiado en Harvard, era de Boston, y nosotros le vendíamos a la, perdón la palabra, pero así le llaman, la redneck, que es la clase media americana. Entonces, ella nunca ni siquiera había ido a un sector de eso. Entonces, ella me venía con productos que no tenían nada que ver con el cliente. Entonces, yo creo que en este sentido uno tiene que, y concuerdo absolutamente con Eduardo, uno tiene que tener humildad, uno tiene que meterse en el problema. Nosotros en la agencia desarrollamos WOM, por ejemplo. Me acuerdo de una reunión que teníamos con Chris Bannister, en donde el equipo empezó a reclamar de que había un problema con un tema de, ¿cómo se llama? Servicio al cliente para los prepagos. Entonces, Chris se molestó mucho y le preguntó a la gente que estaba ahí, de la gente que trabaja en la empresa, le dijo, ¿cuántos de ustedes tienen prepago? Ninguno. Entonces dijo, ok, llamó a la secretaria y le dijo, se cambian todos a prepago. Así que totalmente, y creo que es uno de los mejores consejos que se pueden llevar. Tal cual. Así es, así es. Y la última pregunta, por aquí había una con relación al mundo del arte y dice así. Aprendí a Ah, sí. aplicar el design thinking en la escuela de arte. ¿Hay alguna diferencia entre aplicarlo en arte y negocio? Ninguna, ninguna. Yo que me eduqué en una facultad donde conviví con artistas, porque yo estudié en el campus de contador, y ahí en aquella época que yo estudié estaba arte, arquitectura y diseño juntos. Arquitectura, claro. Y la verdad es que los problemas son transversales, y no tienen que ver con la profesión. El tema de la profesión es un problema que es muy chileno. A esa cuestión yo le llamo sectarismo profesional. Tendemos a aceptar sí. al profesional con su origen profesional. Y no solo como origen Mm. profesional, somos sectarios en otras fases también. ¿No? Estos sistemas son súper son súper inclusivos y repito esta palabra, no importa la profesión, no importa la edad, no importa el origen, lo que importa es esta especie de deporte de contacto que aprendemos en el proceso para entender cómo fluye, cómo es el flow del design thinking, cómo itera el design thinking. Y eso se aprende practicando, tenemos mucha práctica en este proceso. Bueno, quería agradecerte. Comenta. No, solo quería complementar lo que dice Eduardo. Hay un ejemplo, hubo un estudio hace bastante tiempo atrás que se trató de determinar cuántos de genialidad que venía en los genes de los genios era propia de ellos o era método. Y se detectó que, por ejemplo, Da Vinci, Einstein y todos estos, en realidad de genes era netamente un 10% y el resto era método. Y una de las cosas que identificaba Leonardo da Vinci, tomando el punto de Eduardo, es que Leonardo da Vinci lo que hacía es que tomaba un problema y sacaba un problema mayor. Y ese problema mayor, ¿por qué? Porque él lo miraba de distintas ópticas. Él era anatomista, filósofo, pintor, urbanista. Entonces hay un caso famoso, el tema de cuando le piden que diseñe el tema del agua servida de Florencia. Él se empieza a quebrar la cabeza, se quiebra la cabeza y estaba justamente haciendo disecciones anatómicas para ver el sistema circulatorio. Y si ustedes miran el sistema de aguas servidas de Florencia hoy día, que es el que él diseñó, ustedes tienen, porque el sistema circulatorio, ¿qué es lo que es? Tienen un corazón que bombea, que toma la sangre sucia, digamos, la bombea, la limpia y viene la nueva. Y tomó esa misma estructura y eso lo llevó al diseño de esto. Entonces, yo concuerdo, se unen y esto es totalmente inclusivo y esto, por eso que yo siempre digo, para enfrentar un problema, ojalá que tengas varios sombreros, porque eso te va a ayudar mucho más. Eso, perdón, Nicole. No, está bien. Bueno, yo le quería agradecer a Eduardo por la interesante presentación que hizo el día de hoy y a Bracy por sus comentarios y a todos ustedes por participar de diferentes partes del mundo, México, Bolivia, Argentina, Perú y a lo largo de todo el país. Ojalá podamos encontrarnos en otra oportunidad. Amanda puso en el chat sus datos, está su teléfono, su correo, por quienes estén interesados en nuestro programa, o si no, también nos pueden encontrar en la página web de la universidad www.uai.cl y en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y gracias a todos
a todos los que gracias. en el chat. Muchas Gracias. gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por venir. Gracias.